Buenos días o buenas tardes. Hoy estudiaremos el indigenismo, la segunda parte, especialmente centrándonos en el escritor José María Arguedas. Ya en la clase anterior hemos estudiado el indigenismo, pues sobre todo de don López Albújar y don Ciro Alegría, pero ahora vamos a estudiar a don José María Arguedas. Prácticamente es el indigenismo desde un punto de vista mucho más cercano a la población indígena, sobre todo de la zona sur del país. El José María Arguedas nace en Andahuaylas en 1911 y fallece en Lima en 1969. Su padre era abogado y su madre falleció cuando él era pequeño. Por eso es que él, al quedar huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia siendo cuidado por sirvientes indígenas. ¿No? Es por eso que él inclusive llegó a aprender a hablar el quechua antes de hablar el español. Esto marca de manera muy importante la vida de José María Arguedas. ¿No? Esta unión con los indios pues se consolida cuando ya su padre se vuelve a casar con Grimanesa Arangoitia, quien tenía ya otro hijo, pasa a ser el hermanastro de José María Arguedas, era 10 años mayor que él, llamado Pablo, pero estos señores pues lo maltrataban mucho al niño José María, ¿no? Era muy maltratado por su hermanastro, por su madrastra, y él se pega mucho en ese sentido a los sirvientes, que eran quienes lo defendían de alguna manera, lo criaban, se encargaban de él, los sirvientes indígenas, ¿no? Incluso se traslada a la hacienda de su tío, que se encontraba muy cerca de una comunidad indígena, la comunidad de Utec. La experiencia de la comunidad fue muy importante porque él descubre que los indios que vivían en la comunidad, a diferencia de los indios que vivían en una hacienda, pues tenían una libertad diferente, ¿no? Los indios que estaban pues en una hacienda eran peones, casi esclavos en aquel tiempo de los hacendados, ¿no? Sin embargo, los indios que vivían en una comunidad, ellos gozaban del trabajo agrícola juntos, ¿no? Y tenían valores pues como el respeto, la solidaridad, eran muy diferentes a los indios que eran esclavizados, ¿no? Este contacto que tuvo Arguedas con el mundo indígena, con el habla quechua, con las tradiciones, con la forma con la música, con el arte, con la forma de vestir y en fin, todo lo que significa la cultura indígena que hoy todavía sigue viva en el Perú. Esto marca a Arguedas y de alguna manera se dice pues Arguedas estuvo entre dos mundos, entre el mundo blanco o el mundo de la ciudad y el mundo indígena en el cual él fue criado. Este proceso se llama transculturación, ¿no? Donde él, de alguna manera, por ser blanco, por ser una persona de rasgos blancos, inclusive de ojos muy claros, prácticamente él no pertenecía al mundo indígena, pero por haber sido criado por indígenas, por hablar el quechua y todo lo demás, él nunca se encontró integrado dentro del mundo de los blancos, ¿no? Esto es lo que se llama la transculturación de José María Arguedas. Ya para su secundaria, él baja a estudiar a Ica. Sin embargo, ahí en Ica él también era discriminado por sus orígenes de ser serrano, ¿no? A pesar de ello, pues Arguedas siempre obtenía las mejores calificaciones. Estudió antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de etnología, es uno de los antropólogos más destacados de la historia del Perú. Estuvo durante un tiempo encarcelado en la prisión llamada El Sexto. ¿Por qué? Por participar como estudiante en una protesta que se realizó por la visita del general italiano Camarota, enviado por Mussolini. Mussolini, recordemos ustedes, era un aliado de partido nazi o de Hitler de Alemania. Entonces, de alguna manera, pues representaba la extrema derecha, la discriminación, el desprecio hacia los indios, y por eso es que los estudiantes de San Marcos protestaron por la presencia de este señor aquí en el Perú, ¿no? Y lamentablemente fue encarcelado debido a eso, ¿no? Él apreciaba mucho su labor como maestro y difusor de folclore andino, e inclusive fue nombrado director de la Casa de la Cultura del Perú. A lo largo de su vida, se dedicó a la traducción, estudio y antología de la poesía, de los cuentos, de la música y todo lo que significaba la cultura andina, ¿no? Entonces, Arguedas es uno de los grandes difusores de las danzas, de la música, de las culturas, de la costumbre
del quechua mismo, del idioma de los indígenas. Entonces, gracias a él es que se llega a conocer en Lima y en todo el mundo cosas como la danza de las tijeras, en fin, y muchas otras cosas, expresiones propias de los indígenas, ¿no? Se casa 2 veces, la última vez, la primera con Cecilia Bustamante, la segunda con Sibila Arredondo. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de ser él un intelectual muy reconocido a nivel no solo del Perú, sino del mundo, y ser un catedrático de la Universidad Agraria La Molina, vivía pues él con muchos traumas debido justamente a este hecho de haber sido muy discriminado y maltratado cuando era niño. Y lamentablemente se termina suicidando, se dispara con una pistola pues en la cabeza y muere el 2 de diciembre de 1969. Arguedas destaca en su narrativa porque él conoce mucho más de cerca la realidad de los indígenas, mientras que Albujar reconocía la realidad de los indígenas desde la perspectiva de juez, o Ciro Alegría, pues desde la perspectiva de un estudiante universitario que de alguna manera pues tenía cierto contacto, conocía desde afuera el tema de los indígenas. Sin embargo, Arguedas lo vivió desde adentro, es decir, él fue criado por indígenas, aprendió el idioma quechua, entonces su conocimiento es mucho más profundo. Digamos, es a nivel antropólogo, a nivel etnólogo, a nivel de folclore y de todos los aspectos, ¿no? Él recibió muchos premios durante toda su vida debido justamente a su producción literaria y a su producción sociológica y antropológica. Entre su producción literaria principal tenemos en novela Yaguar Fiesta, su primera novela, Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, El Sexto, de la novela que trata sobre el periodo donde él estuvo encarcelado, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que es la novela que queda inconclusa cuando él se suicida. Otras de sus producciones en cuento tenemos Agua, Runa Rupai, La Agonía de Rasuñiti, Amor, Mundo y Todos los Cuentos. Son algunos de los cuentos que él escribe basado siempre en el mundo de los indígenas. Ahora vamos a ver Yaguar Fiesta, su primera y una de las más importantes novelas de este gran escritor. El tema de Yaguar Fiesta es el proceso de transculturación hispano-indígena de los habitantes de las ciudades serranas. Es decir, en las ciudades de la sierra se produce un choque de culturas, donde hay gente pues adinerada que pertenece a la cultura hispánica, a la cultura de los blancos, a la cultura de los limeños, podríamos decir, pero también hay gente pues indígena, ¿no?, que vive en estas ciudades de la sierra, y estas culturas muchas veces chocan, se enfrentan de alguna manera. El escenario es en una ciudad andina, en este caso es la capital de la provincia de Puquio, de Lucanas, que se llama Puquio, ¿no?, en Ayacucho, en donde Arguedas pasó parte de su adolescencia, es decir, él conoció de manera directa esta realidad. El escenario es no solamente el tema de la ciudad, sino en realidad es un escenario social y racialmente muy complejo, ¿no? Es un pueblo mixto donde viven indios, viven mestizos y viven los mistis, que son llamados a los blancos. El capítulo 1 sirve para que el lector descubra todo este mundo, ¿no?, y se dé cuenta en todo caso de la realidad que existe en esta ciudad de Puquio. En la novela hay diversos estratos sociales. Primero están los mistis o principales. Significa de alguna manera eran los adinerados, los jefes, las autoridades de este pueblo de Puquio, ¿no? Constituyen el estrato con el poder económico, ¿no? Eran los que tenían el prestigio, ¿no? Eran los que tenían educación, los que tenían, los que manejaban pues los comercios, los que eran las autoridades de este pueblo, los hacendados, en fin, ¿no? Estos eran llamados los mistis, ¿ya? Ellos están representados por una autoridad máxima que es el subprefecto. Luego tenemos los comuneros. Los comuneros son la población indígena que está asentada en 4 barrios, ¿no? Los barrios o ayllus de la comunidad, que son Pichcanchuri, Callao, Chaupi y Collana, ¿no?
los indios pumarrunas y los concentrados, es decir, indios que no pertenecían a estos 4 ayllus, pero que eran traídos por las haciendas y que vivían en la ciudad de Puquio. Y luego están los mestizos, que eran llamados los cholos, ¿no? Ellos están divididos entre aquellas personas que simpatizaban con los indios y otros mestizos que eran los que eran llamados los canras, que en realidad colaboraban con los mistis, ¿no? Es decir, estaban divididos de alguna manera en 2 segmentos estos mestizos. El argumento de la obra trata sobre la realización de una fiesta llamada el Turupukyay, o también llamada Yawar fiesta. Yawar significa sangre en quechua, por lo tanto Yawar fiesta significa la fiesta sangrienta, ¿no? Es una fiesta principal dentro de Puquio. Esta fiesta, que hasta el día de hoy se practica, aunque ya tiene una connotación un poco diferente, pues tiene mucha expectativa en Puquio, porque todos los años se realiza por las fiestas patrias, este Turupukyay, que es una corrida de toros, pero a la usanza indígena, donde no hay un torero, sino se participa consiste en todo caso en un toro con un cóndor, y el toro es sacrificado. Hay un revuelo entre los indios porque se va a lidiar al misitu. El misitu era un toro bravío que se había liberado, se había convertido en un toro salvaje y que era pues sumamente bravo, ¿no? Muy temido por los indios. Este toro tiene la aureola mágica de ser casi como un dios, ¿no? Los indígenas consideran al Turupukyay, a esta fiesta, como un rito, ¿no? Como un ritual en el que el toro representa pues a los españoles y el cóndor representa a los indígenas, ¿no? Y los mismos indígenas que ingresan ahí acá, o sea, no contratan toreros, sino los propios indios entran ahí con sus ponchos a enfrentarse al toro. Esta es de alguna manera el enfrentamiento que se da durante esta fiesta. Sin embargo, el subprefecto prohíbe esta fiesta porque a él le parece que es una fiesta de indios, una fiesta de brutos, una fiesta de salvajes, una fiesta que no corresponde, y él lo que quiere pues es que sea una fiesta pues como se celebra en España, no, porque él cree que obviamente como es de España, obviamente es mejor que lo que hacen los indios. Entonces él prohíbe que se haga esta fiesta. Obviamente esta prohibición une a los indios. Todos los indios se unen y se rebelan contra la autoridad del subprefecto y deciden celebrar la fiesta a la mala, sí o sí, aunque haya prohibición. Entonces se unen todos, ¿no? Son apoyados también por algunos, inclusive de los mestizos, y rechazados por otros. Se abren prácticamente 2 bandos en la ciudad, a favor y en contra de la fiesta, ¿no? Y los indios están decididos a hacer de todas maneras su fiesta, ¿no? Entre todo esto, pues, hay toda una discusión, ¿no? La gente que piensa que todo lo que hacen los indios es algo de salvaje, es algo bruto, es algo que no corresponde, y aquella gente que disfruta de la fiesta, le gusta la fiesta y dice al final que se haga la fiesta porque lo que quieren es festejar, ¿no? Entonces, ahí está todo digamos, de alguna manera la pelea que se da durante la novela, ¿no? Esta es una de las imágenes, fotografías, que esta fiesta se da todavía en algunos lugares de la sierra hasta hoy. Como ustedes pueden ver, al toro se le amarra un cóndor en la parte del lomo y son los propios indígenas los que ingresan muchas veces con sus ponchos a torear a estos toros. No se contrata un torero profesional para ellos, sino son ellos mismos los que se enfrentan al toro en un acto de valentía. Lamentablemente esta fiesta, pues obviamente en estos días ya está prohibido, sobre todo el uso del cóndor, porque el cóndor es un ave en peligro de extinción y en esta situación se le pone en grave peligro, muchas veces llega a morir y por lo tanto ya en estos momentos, en estos días, a pesar de que se celebra esta fiesta todavía en muchos lugares de la Sierra del Perú, pero ya no se utiliza el cóndor por ser un ave en peligro de extinción.